Hoy revisaremos en qué invierte uno de los más exitosos inversionistas de todos los tiempos. Y es que cuando alguien invierte en bolsa, es decir, invertir en las empresas más grandes del mundo en muchas ocasiones, se puede hacer por dos mecanismos. Primero, puede ser a través de los ETFs, que son paquetes que ya están prearmados, donde tú compras un solo instrumento y ya tienes acceso a muchas inversiones. Y por otro lado tenemos las acciones. Ya lo hemos visto en otras clases, puedes invertir en grandes empresas, Apple, Microsoft, Google, Meta. Y es que hoy quiero que aprendamos lecciones de este icónico inversionista, Peter Lynch, quien administró Magellan Fund de Fidelity desde 1977 hasta 1990. Y durante ese tiempo, esos 13 años, logró un rendimiento de aproximadamente 29.2% anualizado. Durante ese periodo, su fondo se convirtió en uno de los más exitosos de la historia, superando estrategias muy reconocidas como invertir en las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, es decir, invertir en el Standard & Poor's, que aquí lo vemos en este gráfico, con su tendencia creciente en el largo plazo en color naranja, y en el caso de la estrategia de Peter Lynch, ve la gráfica azul. Por cada peso invertido al inicio del periodo donde empezó a administrar, se hubiera convertido en 28 o por $1, $28. Y en el caso del Standard & Poor's, $1 se hubiera convertido en 6.60 para ese periodo. Digo, no es que ninguna de las dos estrategias estuviera mal, crecer 6 veces, pero crecer 28 veces llama la atención. Y es que a lo largo de la historia hay muchos inversionistas bastante icónicos que han logrado superar el Standard & Poor's 500, pero hay que revisarlo en dos variables. 1, por cuánto lo superaron, y 2, por cuántos años. Pero también hay que tener precaución, no con publicidad engañosa, pero a lo mejor un poco sensacionalista, donde compañías financieras que he encontrado que presumen sus rendimientos de un año en particular o un periodo muy breve. Quizá un año tuvieron un rendimiento superior al Standard & Poor's 500, pero ya si revisamos la historia, los últimos 3 años, 5 años, 10 años, no lo han superado ni de cerca. Y por eso este gráfico me parece muy bueno, es muy ilustrativo, vale la pena que guardes este video porque va a haber mucha información de valor como esta, y puedes ver que tenemos en un eje el rendimiento y por otro lado tenemos el número de años. ¿Cuál sería lo ideal? Que esté entre más arriba, que quiere decir más rendimiento, y más a la derecha es que sostenidamente durante más años han tenido un rendimiento anualizado bueno. Por eso vamos a encontrar inversionistas icónicos que están hasta la extrema derecha y quizá no hasta arriba, pero están en medio de la tabla, como Warren Buffett, que es un inversionista muy reconocido. Pero bueno, ahí a lo largo de la tabla tenemos diferentes inversionistas con sus nombres, y tenemos ahí Peter Lynch, que si bien no son tantos años como Warren Buffett, pero de todos modos es un periodo importante y un rendimiento considerable. Y vas a ver que hablo mucho en esta plática de el concepto de superar el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Y es que hoy en día es relativamente sencillo, asequible poder tener acceso a esta estrategia, las 500 empresas más grandes de la bolsa. Es una estrategia que a mí me gusta, yo la llevo utilizando muchos años, son 500 empresas muy reconocidas, muy grandes en diferentes sectores, tecnológico, comunicaciones, industrial, financiero. Aquí estás viendo en pantalla algunos nombres. Y yo la uso a través de dos mecanismos, en mi plan personal de retiro, en mi PPR, que también ahí ya te he mencionado, puedes tener consultorías gratuitas con nosotros, y de hecho aquí te dejo la liga ahí en los comentarios donde puedes pedir una de ellas, o también por medio de una casa de bolsa donde puedes tener acceso a este tipo de estrategias a través de un ETF. Y es que es históricamente complicado ganarle de manera sostenida a lo largo de muchos años a esta estrategia. De hecho, esto se puede comparar en esta página, información oficial del S&P Global, donde podemos ver que el 89.5%, prácticamente el 90% de otros fondos administrados por profesionales que a eso se dedican, de grandes bancos, grandes grupos financieros, no superan el Standard & Poor's 500, hablando de acciones y estrategias similares. Ahora, el 10.5 sí lo supera. Ojo, esto en el largo plazo, porque insisto, en un año, en 6 meses, en un periodo corto, hay muchos fondos que lo superan y es lo que utilizan en su publicidad. Estamos creciendo el doble, estamos creciendo más, pero ya cuando lo comparamos 5, 10, 15 años, pues llegamos a estas estadísticas. Entonces vamos a revisar en qué invertía Peter Lynch, un poco de sus estrategias. Pónganse cómodos y bienvenidos a esta clase de los sábados de bolsa que regresan con todo. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Algo muy curioso, y te vas a dar cuenta ahorita que veas el nombre de las empresas, es que de entrada estábamos hablando de otra época. Muchas de estas empresas en su momento pudieron ser muy relevantes, incluso varias están muy vigentes, pero son empresas de hace ya varios años.
Podemos ver empresas como el caso de Ford, de Philip Morris, General Electric, Volvo. Y todo esto que te estoy platicando está documentado. Por ejemplo, puedes ver este libro de Batiendo a Wall Street del mismo autor, o también puedes consultar Un paso por delante de Wall Street. Y en sus libros lo menciona, y esta es una regla que no solamente la hemos escuchado de este icónico inversionista, sino de muchos otros. Y dice, invierte en lo que entiendes. Lo peor que puedes hacer es invertir en compañías de las que no sabes nada. Y es que no saben cuántos casos me encuentro en redes sociales donde una persona encuentra una acción como esta, que ha tenido un comportamiento que en los últimos años tuvo un crecimiento muy importante. Bueno, aquí luego hubo una corrección, pero puedes ver el crecimiento en el 2024. Y entonces, sin conocer la empresa, sin saber a qué se dedica, sus proyectos, sus ventas, sus deudas, sus estados financieros, dice, oye, ¿será buena idea invertir en esta simplemente porque creció en el pasado? Bueno, en esta ocasión no te voy a contestar yo. Podemos usar justo esta frase de Peter Lynch. Si no conoces cómo funciona la compañía, pues no estás invirtiendo, estás más bien especulando, apostando. Y aquí te va una pregunta interesante, puede tener un poco de truco, pero ahí te va. Vamos a suponer que se te plantea invertir en estas dos empresas, que las dos puedes invertir, cotizan en bolsa, y entonces una la ubicas bien, invierte justamente en Starbucks, que sabemos que tiene cafeterías, que tiene también alimentos, o por el otro lado tenemos una empresa asociada al sector salud. Mide la activación del sistema de complemento cuantificando las células y eritrocitos en la sangre del paciente. Pregunta interesante, ¿en cuál se podría haber invertido? Viendo un poco los históricos simplemente como dato informativo, el caso de Starbucks en los últimos 5 años lleva un rendimiento acumulado del 29.19%. En el caso de la primera que veíamos, un acumulado de menos 68.31 en los últimos 5 años. Aunque ojo, si alguien hubiera invertido en el último año solamente, más 158%. La clase de hoy no es para revisar el caso particular de estas empresas, pero es bien importante entender por qué una tiene cierto comportamiento cíclico, por qué una tuvo un desempeño muy malo en los últimos 5 años, pero luego creció de una manera importante, pero no se recupera con el equivalente de su historia. Entonces no es que haya una respuesta correcta e incorrecta, depende de ti, de qué sectores te interesan, de qué empresas estás estudiando, analizando, y entonces de eso se trata mucho esta clase. Y bueno, retomando a este gran inversionista, él clasificaba Peter Lynch a las acciones en 6 categorías. Aquí las ves en pantalla: lento crecimiento, estables, alto crecimiento, cíclicas, en recuperación y con activos ocultos. Y para este video quiero que nos enfoquemos en estas 3 primeras, las de lento crecimiento, estables y con alto crecimiento. Y si quieres que revisemos las otras 3, acuérdate la regla de este curso, que es un playlist gratuito que está disponible en el canal, en el Hago los Business. Para que estos videos continúen, necesitamos que haya al menos 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes, y con eso para mí es un referente de que quieres que vengan más clases. Comencemos por la primera categoría, lento crecimiento, pero no desde una perspectiva mala, al contrario, son empresas ya muy grandes, ya maduras, ya líderes de su sector, bien establecidas, que los ritmos de crecimiento en términos porcentuales pueden parecer modestos, pero porque ya son muy grandes. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo decir alguien que gana 10,000 pesos y empieza a ganar 20,000, pues tuvo un crecimiento del 100%, a decir alguien que gana 10 millones de pesos que crezca a ese mismo ritmo, el 100%, para ganar ahora 20 millones de pesos. Y lo mismo puede pasar con las empresas muy grandes. Siguen creciendo, pero ya a unos ritmos más moderados. Y de hecho esto es parte de los ciclos del negocio, de administración financiera, administración básica, donde a lo largo del tiempo una empresa comienza en su primera fase, aquí le llaman introducción, pues va creciendo, va ganando mercado, llega a una fase de crecimiento acelerado para llegar a una fase de madurez donde ya quizá domina el mercado y sigue teniendo crecimiento durante un tiempo, y si no innova o no llegan algunos otros competidores que le empiezan a robar mercado, puede durar muchos años, pero posteriormente puede llegar a pasar un declive. Entonces digamos que este tipo de empresas se ubican en esta fase de madurez. Empresas muy reconocidas, aquí algunos ejemplos que me vienen a la mente: Coca-Cola, Procter & Gamble, Bimbo, Walmart. Es más, vamos a revisar rápidamente con esta herramienta que hemos visto en otras clases, TKR, el crecimiento de las ventas a lo largo de los años. Incluso podemos ver que Coca-Cola tuvo un decrecimiento en un periodo, por ahí hablando del 2015 al 2018, luego ya tuvo una recuperación, un crecimiento, pero es una empresa muy grande que vende millones de dólares. Por ejemplo, ahora revisemos sus utilidades, su ganancia en los últimos años, con cierta tendencia creciente en los últimos años. Ahí vemos que también tuvo una cierta ciclicidad los primeros años que estamos mostrando, pero bueno, insisto, ya es una empresa bastante grande. Algunas características que hablaba Peter Lynch es que el crecimiento de las ventas pues ya no es tanto. Suelen crecer, sí, muchas veces tienen cierta ciclicidad en ocasiones, pero bueno, al final es un crecimiento menor al 5% en ocasiones o muy cercano al 5%.
Sus márgenes de ganancia son estables, pero incluso pueden ser decrecientes conforme está llegando más mercado, hay más competencia, y son empresas que suelen pagar dividendos. Recuerden que la bolsa de valores se gana por dos mecanismos, por el potencial de crecimiento y cuando vende se convierte en una ganancia, y hay empresas que adicional deciden repartir un dividendo al inversionista, tal cual si tienes sus acciones, pues vas a recibir un pago de manera periódica. Muchas empresas lo hacen de manera trimestral inclusive, pero no todas. Una posible ventaja que pueden tener estas empresas, insisto, no todas, habrá que ver cada caso particular, es que en tiempos complicados de volatilidad o de crisis, ahorita está viviendo un momento intenso de volatilidad en los últimos meses, es que quizá no son las empresas que más crecen, pero tienen un carácter defensivo, son más resistentes a este tipo de volatilidad. Observa el comportamiento de esta acción en los últimos 6 meses de Coca-Cola, pues prácticamente se ha mantenido en el mismo precio, muy lateral, claro, tuvo una caída, luego una recuperación, pero punta a punta hablamos de prácticamente lo mismo. A quizá compararlo con empresas tecnológicas que en los últimos meses han tenido muchas de ellas un decrecimiento. Pero ahora, hablando de una posible desventaja, insisto, esto es en términos generales, hay excepciones, hay casos de éxito muy importantes y sobre todo si se compra en un momento oportuno, eso puede ser la gran diferencia, pero en general, como son empresas ya muy grandes, ya más estables, más seguras, hablando de relativamente, pues el rendimiento en el largo plazo quizá no es tan acelerado como algunas otras empresas. Entonces, de acuerdo a la lógica de Peter Lynch, este tipo de acciones puede ser para alguien que busca empresas de mayor estabilidad, que paguen dividendo de manera constante, que los flujos, las ventas sean un poco más predecibles. Al final ya sabemos Coca-Cola a qué se dedica y puede ser un poco más predecible para los analistas y para un inversionista y el riesgo es más bajo. Para quien quizá no, pues alguien que está buscando un mayor rendimiento, tiene mucha tolerancia al riesgo, está buscando más el crecimiento que una estrategia asociada a dividendos. Y bueno, para ello vamos ahora a revisar el caso contrario, empresas con mayor crecimiento. Pero antes, como es costumbre, ayúdame con algo muy sencillo, con tu manita arriba si no la has dejado. Ya vimos que hay un reto importante y luego hay videos en los que apenas estamos llegando a las 1000 manitas arriba y recuerda que si no llegamos a las 1000 manitas arriba deja de haber clases. De hecho tuvimos un periodo donde no hubo clases porque ya no estábamos llegando a las manitas arriba, pero confío en que lo vamos a lograr. Estas empresas de mayor crecimiento se ubican en un punto diferente en la tabla que veíamos. Muchas veces son empresas que están o en la parte final de la primera fase de la introductoria o ya se encuentran en una fase de crecimiento. Acuérdate que en la bolsa no suele haber empresas muy chicas, suelen ser ya empresas que tienen algo de recorrido y por eso van a caer más en esta fase de introducción al final o sobre todo de crecimiento. Son algunos nombres que se vienen a la mente, no necesariamente estamos hablando de empresas jóvenes, varias de estas ya tienen muchos años operando, pero son empresas que están innovando en su mercado, que están teniendo importante crecimiento o han tenido alguna etapa en el pasado de ello, como el caso aquí de Mercado Libre, de Nvidia, Tesla, Nu, Duolingo, por mencionar algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, las ventas anuales de Nvidia y fíjate cómo hay diferentes etapas. Si analizáramos esta empresa del 2017 al 2021, quizás sí tenía cierta tendencia a crecimiento con cierta ciclicidad, pero no era tan marcada. Pero lo que sucedió en los últimos 3 años, creo que ahí está el punto. Pasar de 25.900 a 60.900 a 130.497 millones de dólares. Mira este otro caso, las ventas de Mercado Libre, y también quiero prestar atención en especial del 2020 en adelante, de pasar en el 2020 de 3.900 millones de dólares a 20.777 millones de dólares en el 2024. De acuerdo a Lynch, hablamos de un crecimiento en sus ventas altos, usualmente de acuerdo a su metodología de mayor del 20%. Sus márgenes son crecientes, cada vez tienen ciertas eficiencias y quizá en fases tempranas no son tan rentables, están vendiendo mucho, por una cosa son ventas y otra cosa es utilidad. Ventajas, en algunos casos, si la empresa tiene éxito y su producto va teniendo esta penetración en el mercado, pues pueden tener muy interesantes rendimientos. Pero también hay muchas expectativas, hay ocasiones que crecen mucho porque la gente, los inversionistas piensan que va a tener un desempeño muy bueno y unas grandes ventas, utilidades, y cuando no se cumplen estas expectativas pueden tener movimientos más volátiles. Aquí hay algunos ejemplos del riesgo que pueden tener este tipo de empresas. Empresas como Peloton o Zoom crecieron muy rápido durante un periodo, pero luego el crecimiento se frenó y conocemos la historia de su acción. Miren, el caso de Zoom se me hace uno de estudio bastante curioso. En el 2020, con la pandemia, empiezan a tener un mayor crecimiento en ventas, 2022 hacia adelante
obviamente pues tuvo su crecimiento, se estabiliza ya en una cierta cantidad, pero al final sí tuvo un crecimiento después de la pandemia. Pero miren el rendimiento de la acción en los últimos 5 años. Tuvo su crecimiento en el 2021 y de ahí se fue en caída con un menos 51.17%, y desde el 2023 a la fecha pues no se ha visto un crecimiento como el que se vio en el 2021. Entonces son empresas para que tienen mayor tolerancia al riesgo, está buscando rendimientos altos pero puede tener mayor volatilidad, y sí hay que estar muy pendiente de las tendencias de la tecnología, estudiar mucho. Todas las acciones lo requieren, pero estas en particular creo que con mayor detalle. ¿Qué inversionistas quizá no es la mejor opción? Aquellos que entran en pánico cuando hay caídas. Dicho, es una característica natural de la bolsa. Alguien que está buscando más estabilidad aún dentro de este mundo de la bolsa de valores. Quien prefiere empresas más establecidas, más predecibles. Aquí puede que haya una expectativa, pero al final no se cumpla. Ya vimos el caso de Zoom, por ejemplo, y que no puede darse el lujo de minusvalías en el corto plazo. Ahora bien, entremos a una tercera categoría, y por eso la puse hasta el final, porque sería una que está pues, más o menos en medio, unas estables. Pueden ser más rentables que las de bajo crecimiento en cuanto a potencial, pero quizá menos riesgosas que las de alto crecimiento. En la fase de vida de negocios, pues vamos a situarlo en medio entre crecimiento y madurez. Quizá aquí algunos nombres que me vienen a la mente, podemos estar hablando de Amazon, de Visa, de Meta, de Google, que de acuerdo a Peter Lynch pueden tener un crecimiento en sus ventas entre un 10 y un 20%, márgenes crecientes o estables, en ocasiones pueden pagar dividendos, puede que recientemente hayan decidido pagarlos, también tiene un cierto toque de resistencia en épocas complicadas de alta volatilidad, y uno de los riesgos es que en algún momento pues lleguen ya a esta fase de madurez y el crecimiento sea más lento. Para quienes sí puede ser esta alternativa, aquellos que busquen un balance entre estabilidad y crecimiento, inversionistas que buscan menos riesgo comparadas con las de alto crecimiento, pero mayor potencial que las de bajo crecimiento, y también cuando apenas comienzan a invertir y buscan algo intermedio. Y aquí algunos casos donde los que no, pues alguien más conservador, alguien que busca rendimientos mayores, empresas que tengan este crecimiento muy disruptivo, o que justamente están buscando enfoques más tecnológicos. Aunque veíamos empresas tecnológicas en esta fase, hay algunas que son difíciles de identificar, que pueden caer en medio de dos categorías. Oye, y entonces, ¿cuál es la mejor de las tres que revisamos el día de hoy? Se habla mucho en el mundo de inversiones de un traje a la medida, personalizar, porque depende de lo que se adapte a lo que tú estás buscando. Vimos que son para diferentes perfiles. Y no es que te tengas que casar con una categoría, puedes tener un equilibrio, incluso diversificación entre varias de ellas. Y de hecho, en el caso particular de Peter Lynch, no se casaba con una en particular, diversificaba entre varias. Y eso que solamente vimos 3 y nos faltan otras 3 categorías, y puedes comentar para una segunda parte 100 comentarios de personas diferentes y al menos las 1000 manitas arriba. Qué emoción estar contigo nuevamente en estos sábados de bolsa. Habíamos tenido algunos sábados que no habíamos tenido, pero recuerda que este es un playlist que está en el canal. Bastará con que entres a El Lago de los Business, a la sección de cursos, y te vayas a este playlist que se llama Curso Bolsa de Valores gratis. Un placer estar contigo en esta clase educativa. Vamos a seguir con estos sábados de bolsa si nuevamente hay apetito, y nos vemos en la próxima clase el próximo sábado de bolsa. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.